¿Qué excepciones tienen que tener los militares? En este programa hemos hablado varias veces del denominado fuero militar, que tiene que ver cómo se procesan penalmente. Pero ahora llegó un nuevo tema a la Suprema Corte, que tiene que ver con el pago de impuestos. Los jubilados, cualquiera como usted y como yo, cuando nos jubilemos, o un militar, ¿tendríamos que pagar los mismos impuestos o vale la pena y se justifica la excepción, que ellos no paguen impuestos, pero nosotros sí? Esto es lo que discutió el Pleno y el debate fue muy interesante. Fue muy interesante y al final fue muy contundente la respuesta de la Corte. Digo, hay que decirlo, la Corte dijo, sí se vale que a los militares no se les cobre el impuesto sobre la renta, sobre sus pensiones, mientras que a los civiles sí se nos cobre, ¿no? Y aquí, a ver, lo que yo te diría es, lo que me pareció interesante es ver cómo son distintos argumentos los que se van presentando para justificarlo dentro de la mayoría. La mayoría fue aplastante, fueron 9 ministros, solamente la ministra Sánchez Cordero, que era la ponente, y el ministro Cosío votaron en contra de el privilegio a los militares. Entonces, los argumentos fueron planteándose, yo diría casi en una incremental complejidad. O sea, el argumento más sencillo, creo yo, fue el que intentó hacer el ministro Saldívar, y consistía básicamente en decir que se justificaba la excepción como lo decía la exposición de motivos de la legislación original que la aprobó, que era, y era lo único que decía la exposición de motivos, y yo me imagino que el ministro Saldívar fue a buscar eso porque era lo único que encontró en la exposición de motivos, que muchos militares vivían en situación de precariedad. Te tengo que confesar que a mí no me convence el argumento, porque si la precariedad es el parámetro, entonces habría que distinguir no entre militares y civiles, sino entre militares en estado de precariedad y civiles en estado de precariedad, y militares en no estado de precariedad. Exacto. Y civiles en no estado de precariedad. No es un criterio diferenciador que te lo que marque. podría decir, bueno, pero entonces todos los otros que viven en estado de precariedad tampoco tendrían que pagar. No. A mí, Aguirre Anguiano planteó otro argumento que me parece interesante, que tiene que ver con, finalmente, los militares están sujetos a un régimen de excepción en muchos otros ámbitos. O sea, los militares se les encuartela, los militares tienen fuero militar. El código de disciplina militar es mucho más estricto al de cualquier código que nos rija a nosotros con respecto a la disciplina interna en tu empresa, digamos, ¿no? Estás arriesgando la vida. Es un estilo de trabajo que requiere un trato aparte, eso es lo que dice, y que por lo tanto se merece que cuando los militares se jubilen no paguen el ISR, mientras que las personas normales, como tú, como yo, o como cualquier otro funcionario público, cuando se jubilen, sí van a pagar el ISR siempre y cuando sea su jubilación mayor a 14 salarios mínimos. O sea, no, sí le están exentando a los que menos reciben. A los que menos reciben. Entonces, a mí me parece que hay algo cierto, cuando yo pienso en la profesión de los militares, sí siento que tienen algo muy excepcional. Me parecería una excepción injustificada que dijeras sector público, sector privado. Todos los del sector público están exentos, todos los del sector privado no. Pero aquí agarraste un grupo de funcionarios públicos, los militares, que tienen una función muy particular en el Estado y que valdría la pena poder darles un régimen de excepción dado este lugar particular que ocupan en la sociedad, ¿no? A ver, pero déjame empujar de vuelta, porque a mí tampoco me convenció Aguirre Anguiano, Ana. O sea, yo creo que la lógica del argumento de Aguirre Anguiano es un poco, como son excepcionales en tantos otros aspectos, pues qué más da, démosle esta excepción también. O sea, de piloncito, porque ya hay tanta excepción para los militares. De nuevo, no me convence porque yo entiendo que el trato diferenciado, o sea, nuestra Constitución prohíbe la discriminación, pero acepta el trato diferenciado debidamente justificado. Y los parámetros que nos da la Constitución, la propia Suprema Corte ha establecido parámetros que yo no lo sentí que la discusión estuviera muy basada en esos parámetros, pero la Corte nos ha dado los parámetros para distinguir entre un trato discriminatorio y un trato sí, qué justificado que no diferenciado. Los criterios sobre igualdad. Bueno, pero es que era evidente, ¿no? Es algo que tendrían que haber entrado a través de los criterios. Entonces, lo que la Corte ha dicho es, para poder diferenciar, tratar en forma diferenciada, sin que sea considerado discriminatorio, se tienen que satisfacer al menos 3 criterios. Uno, que el fin que se persiga sea constitucionalmente válido. Segundo, que la medida sea adecuada para ese fin. Y tercero, que sea proporcional en la afectación de derechos de terceros, ¿no? Entonces, si hubiéramos aplicado este test, creo que lo que tendría que haber salido como
prioridad es cuál es la finalidad de la excepción. Y el argumento de Aguirre no distingue por las finalidades de las excepciones que se le dan al ejército, simplemente identifica la excepción y extiende la excepcionalidad a el pago de impuestos. ¿Por qué pagar impuestos tendría que ser excepcional? Yo sí creo que se plantea un argumento que de alguna forma nos indica este camino, aunque no lo dice explícitamente, y fue el de Luna Ramos. La ministra Luna Ramos lo que sostuvo es que, a diferencia de quienes nos jubilamos sin ser militares, los militares pueden ser llamados del retiro en cualquier momento. O sea, a los militares no cesa la amenaza, vamos, el riesgo sobre su vida de tener que exponer su vida en defensa de la patria porque se retiren. Aún en el retiro pueden ser llamados y exigidos a poner su vida en juego por el país. Y esa sí es una finalidad específica del fuero militar. Que, además, que no lo tiene ningún otro empleo. Que no lo tiene ningún otro empleo y que además, y es muy importante, tiene un punto de conexión justamente con los impuestos. O sea, tradicionalmente en teoría política, hay dos grandes exigencias que el Estado, que la comunidad política le puede hacer al individuo. O sea, el Estado está ahí para proteger los derechos de los individuos, pero también le puede exigir. Y las dos grandes cosas que le puede exigir son su dinero, o sea, impuestos, y su vida a través del servicio militar. Todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que pagar con nuestra vida en caso de necesidad con el servicio militar. Y aquí un poco lo que yo siento que como se puede interpretar la exención es, muy bien, no te voy a exigir tu dinero porque sí te puedo exigir todavía tu vida. Ahora, yo creo, y me hubiera gustado ver una Suprema Corte, este argumento me gusta, o sea, me gusta cómo lo estás estructurando, me gustan las razones que da Luna Ramos, pero todavía hay algo que me falta en el debate de la Suprema Corte, que es un planteamiento muy expreso sobre la deferencia que tiene que tener la Corte con la política tributaria. Hubo un litigio muy importante. Con la política tributaria del Congreso. Desde el Congreso. O sea, hay áreas, y eso es lo que sabe toda la teoría constitucional y todo lo que se debate sobre tribunales, hay temas que son propios de los tribunales, hay temas que son propios de la política. Aunque esté en la Constitución, aunque podamos impugnarlos, hay lugares en donde los tribunales tienen que hacer la diferencia porque el debate político no está dando resultados, por ejemplo, claramente en temas de igualdad racial, claramente en términos de debido proceso. Ahí los tribunales intervienen porque casi siempre vas contracorriente del statu quo. Pero hay otros temas que es muchísimo mejor un debate en términos políticos, como podría ser el tributario. Entonces, ¿cuánto de ese debate tributario se puede meter la Corte? Y ahí lo que esperaría eso es una Corte deferente frente a las excepciones que hace el Ejecutivo o el Legislativo, porque no tienen los datos y porque esa es una facultad, como tú bien la señalaste, de las centrales del Estado, donde sí se requieren un tipo de consensos políticos donde la Corte no siempre es el órgano idóneo para intervenir. Entonces, salvo que sea una cosa sangrante, una cosa profundamente injusta, la Corte se tendría que decir, en materia tributaria, cedamos la palabra o seamos deferentes frente a la política legislativa. Y eso me hubiera gustado mucho. Hubo un caso muy importante sobre una empresa que estaba exenta del IVA la leche por ser un producto de la canasta básica, pero no el jugo. Y la empresa de jugos ganó en la Suprema Corte que el jugo se parecía a la leche. Y por lo tanto lo exentaron de millones y millones de pesos de pago de IVA. Esas millones de millones de pesos a la contribución del gasto público, sí, o sea, que los demás contribuyentes tienen que subsidiar. No pagó, porque la Corte le compró el argumento de que el jugo se parecía a la leche. Lo que estás tú diciendo, y el caso de los jugos y la leche creo que lo ilustra, es una enorme tensión que ha habido en la teoría fiscal, por así decirlo, entre qué tanta deferencia o qué tanto poder tiene el Estado para imponer impuestos. Entonces, en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en México durante el siglo XIX, inclusive hasta los años 30, se partió del supuesto de que los impuestos no eran un derecho, eran una obligación de los ciudadanos, y entonces, como obligación de los ciudadanos, el Estado los determinaba y los ciudadanos tenemos que acatar. En los años 30, aquí en México, si mal no recuerdo, fueron los 30, jurisprudencialmente se dijo, no, hay una obligación, pero hay también un derecho de que sean equitativos.
Entonces, el artículo 34 ha sido leído desde entonces más como un derecho de los ciudadanos de que los impuestos que se impongan sean proporcionales y equitativos, que como una obligación de los ciudadanos de apoquinar impuestos. Y entonces la Corte se ha ido, y hasta hace muy poco todavía la principal carga de trabajo de la Corte era fiscal, se ha llenado de casos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están diciendo, oye, es mi derecho a no pagar impuestos. Y entonces hemos creado una cultura del derecho a no pagar impuestos que va en contra de la doctrina política clásica y de la doctrina todavía vigente en Estados Unidos, por ejemplo, de que los impuestos no son un derecho de los ciudadanos, sino una obligación. Y como obligación hay que tenerle deferencia al órgano que los determina. Eso sí, el órgano tiene que ser representativo. Y por eso, y eso explica, Ana, y no hay que perderlo de vista, que los impuestos los aprueba solo la Cámara de Diputados. Claro. O sea, ¿por qué solo la Cámara de Diputados? Porque es lo representativo de la población. Es lo más representativo del pueblo. Entonces, tu pueblo no le estás pagando impuestos al rey, te estás pagando impuestos a ti. Y entonces, si no quieres pagar esos impuestos, pues elige a representantes que no pongan menos impuestos, no vayas ante una autoridad judicial. Entonces, esa tensión entre dónde debe de estar el locus de la autoridad para poner impuestos, si en los tribunales o en la Cámara de Diputados, en el órgano más representativo, es una tensión que en México nos hemos ido mucho a los impuestos. Fíjate que se ha ido corrigiendo, o sea, la jurisprudencia de los años 80, 90, con respecto a proporcional y equitativo del artículo, o sea, daba lugar a todo. La Corte sí ha ido... Daba lugar a todo lo que pudieras llevar en amparo a la Suprema Corte, que hay que tener dinero para pagar un amparista. Daba lugar a todo tipo de abusos. Todo tipo de empresas que dejaban de pagar sumas muy importantes, mientras que los contribuyentes que no teníamos ese... Entonces, bueno, sí, una enorme inequidad además, porque quienes mejores abogados van a ser las grandes empresas que pueden promover estos amparos, y si te acaba comprando el argumento la Corte, pues acabas generando una inequidad social perversísima, ¿no? Como la que tenemos en nuestro sistema fiscal. Pero yo creo que la Corte sí se ha ido moviendo, no creo que esté completamente resuelto el tema de los impuestos, pero sí ha habido criterios que van cerrando la puerta al amparo fiscal y que ya no es el amparo de los años 90. Bueno, ya no sé los 90, pero todavía parece ser que la Suprema Corte es la que tiene la autoridad para definir el derecho a pagar impuestos equitativos más que la obligación de pagar impuestos. El tema de los impuestos seguramente seguirá en la Corte. En este caso en particular hubo una mayoría clara y nosotros le daremos seguimiento a los fallos subsecuentes. Los esperamos la próxima semana aquí en Justicia en Pleno. Muchas gracias y buenas noches.